La clave de cualquier deportista, igual que el de cualquier persona para dar rendimiento en cualquier empresa, es adaptarte al medio. Me tengo que saber adaptar al contexto de un estilo de juego, me tengo que ser capaz de adaptarme a un tipo de entrenador, me tengo que adaptar a circunstancias que ocurren durante todo el año, de titularidades, lesiones, en cualquier ámbito. Lo más seguro es que todos pueden ir, ¿vale? Porque hay muchos partidos seguidos. Yo por edad pues soy el portero mayor, o sea, de los que estamos, soy el que más edad tiene. Yo esperaba estar en Marceta, pero claro, un poco con la lesión y tal, y bueno, claro, hay también otros porteros con muchísimo nivel. Y bueno, acabé en Marcet B, y bueno, yo sabía de algún modo que no debía frustrarme. Yo sabía que debía trabajar, que tenía que ponerme al mismo nivel que mis compañeros y bueno, un poco empecé así sin jugar, no jugaba mucho, pero bueno, las oportunidades que te va dando el entrenador, tú las tienes que saber aprovechar. Es más, si no juegas, pues tiene que ser como un reto, una motivación de cuando salgas 5 minutos hacerlo al máximo y poco a poco pues ir ganándote un poco más la confianza del entrenador. ¡Toma adentro! Bueno, llegué en el año 2015, en octubre, y como llegué estaba lesionado y me costaba a recuperar como 5 meses, por ahí me recuperé. Sí. Y encima seguía estudiando y aprendiendo el idioma español. Al principio, primer trimestre, no quería estudiar y después me han hecho la bronca mi familia y después me puse a trabajar, a estudiar y en 3 meses, 4 meses así aprendí rápido. Cada uno cuando va a otro sitio obviamente va a querer volver a su casa, ¿sabes? Y al principio me costaba así, pero después iba acostumbrando y ya está. El proceso de adaptación que tuvo que tener Andrés Iniesta o Messi en su día cuando llegaron a una cantera, a un club importante, pasaron muchísimas dificultades. Y a día de hoy, en la actualidad, hay un caso muy claro, ¿no? Que es el caso de Dembélé, ¿no? Un jugador que todo el mundo se peleaba por el fichaje de ese jugador y estamos viendo de alguna manera que el chico este año, que al final no podemos olvidar que es un niño, que tiene 19 años, pues está sufriendo ese proceso de adaptación en el fútbol profesional. Nosotros aquí creo que es en lo que más incidimos, en ese proceso, en que el jugador sea uno más de muchos, ¿vale? Y precisamente el que ellos se sientan dentro de una familia general como es Marcet, una familia donde hay muchos chicos de diferentes países, eso también a ellos les da seguridad, ¿vale? Por lo cual, si ese chico, lo que tratamos de potenciar ellos es una labor integradora con el resto. De primera. Yo tengo que ser muy peleón, siempre. Aunque juegue con los de mi edad o más mayores, siempre. Me lo requiere el físico que tengo. He jugado así toda la vida, ¿no? Con la misma estatura y siendo más bajo que los rivales, pero nunca me ha importado. No me gustaría ser más alto, me gusta la estatura que tengo y juego con ello. Y balones divididos, por ejemplo, chocar contra gente de 2 años más y que me sacan 2 cuerpos, a lo mejor se nota un poco, pero yo hago todo lo posible para que no se note nada. Claro, estos partidos siempre hacen ilusión, ¿no? Es un Sevilla,
un partido muy atractivo, pero desde el banquillo bueno, pues se vive un poco animando a los compañeros y bueno, estar siempre, yo creo, siempre alegres, siempre con ganas, nunca con malas caras ni nada, siempre aceptando las decisiones del entrenador. Y normalmente siempre me ganan, ¿no?, los centrales al saltar y eso, pero hay que ser un poco listo también y como que le metí así por atrás en la espalda y lo desestabilicé y chocó el portero y me cayó el rebote y acabó en gol. También tengo que ser un poco listo con mi altura. Es lo que tengo que hacer, ¿no? Al ser más bajito, el más peleón.